¿Sabías que detrás de la risa de Cantinflas hay una historia increíble que pocos conocen? Hoy te contaremos la verdadera historia del hombre que hizo reír al mundo entero. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video como este. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde de 8 hermanos. Su padre, Pedro Moreno Esquivel, trabajaba como cartero, y su madre, Soledad Reyes, se encargaba del hogar. Vivían en un barrio sencillo, donde la alegría y las dificultades se mezclaban todos los días. Desde niño, Mario fue un muchacho inquieto, curioso y con un talento natural para hacer reír. No necesitaba mucho para sacar una sonrisa. Una palabra mal dicha o un gesto bastaban para contagiar al que estuviera cerca. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero también por la imaginación. Mientras otros soñaban con ser médicos o soldados, él soñaba con entretener. No tuvo una educación larga, dejó la escuela temprano para ayudar a su familia, vendiendo refrescos o limpiando zapatos. Pero la calle fue su mejor escuela. Allí aprendió a observar a la gente, a imitar sus gestos, sus formas de hablar, sus preocupaciones y alegrías. Sin saberlo, estaba formando el alma de un personaje que años después conquistaría al mundo. Antes de encontrar su camino en el espectáculo, Mario probó de todo. Fue boxeador, torero, bailarín y hasta soldado. Pero nada lo llenaba. Su destino cambió cuando conoció las carpas, pequeños teatros ambulantes muy populares en México durante los años 30. En ellas se presentaban comediantes, músicos y artistas que hacían reír al público con humor sencillo, cotidiano y directo. Mario empezó ayudando detrás del escenario, pero pronto se animó a subir al escenario como payaso. Allí, por primera vez, improvisó con tal soltura que el público no podía dejar de reír. Fue en una de esas presentaciones donde nació el nombre que lo acompañaría para siempre, Cantinflas. Existen varias versiones sobre el origen del apodo, pero la más aceptada dice que lo inventó para evitar que su familia supiera que trabajaba en el teatro, algo mal visto en la época. Decía que era para que no supieran quién era, y así, entre risas y casualidades, nació un nombre que se convertiría en leyenda. Su ropa desgastada, su bigote fino y su manera torpe de hablar se volvieron su sello personal. Era el reflejo del mexicano común, pobre, pero ingenioso, sin educación formal, pero con una inteligencia viva y un corazón enorme. Cantinflas representaba al hombre que no tenía mucho, pero sabía salir adelante con astucia y buen humor. Su lenguaje confuso, lleno de giros y malentendidos, no era una casualidad, era una crítica disimulada a los políticos y a los poderosos que hablaban mucho sin decir nada. El público lo entendía perfectamente y lo amaba por eso. Mario no lo sabía aún, pero ese personaje que nació por azar cambiaría su vida para siempre y lo llevaría de las carpas humildes al cine y más tarde, a la fama internacional. El público pedía más, y Mario sentía que apenas estaba comenzando. Cantinflas ya era una figura conocida en las carpas de México. El público lo esperaba con entusiasmo, y cada noche sus improvisaciones provocaban carcajadas interminables. Lo que lo hacía diferente no era solo su aspecto, sino su manera de hablar. Nadie había escuchado algo así antes. Mario, a través de Cantinflas, había creado un lenguaje propio. Hablaba mucho, enredaba las palabras, y al final, no decía nada concreto. Pero lo curioso era que, aunque sus frases parecían sin sentido, la gente las entendía perfectamente. Había algo mágico en su forma de expresarse, era confusión con propósito. Su estilo nació de la observación. Mario veía como muchos políticos, funcionarios y personas importantes usaban palabras complicadas para impresionar, pero sin comunicar nada real. Él decidió convertir eso en humor. Con Cantinflas, imitaba ese tipo de discurso, pero lo llevaba al extremo. Así nació el verbo cantinflear, que años más tarde la Real Academia Española incorporaría oficialmente para describir el acto de hablar mucho sin decir nada. Era un reconocimiento único. Ningún otro actor había logrado que su forma de hablar se volviera parte del idioma. El personaje también tenía un fondo social. Aunque Cantinflas era torpe, su corazón era grande. Siempre ayudaba a los demás, defendía al débil y se enfrentaba con valor a los poderosos, aunque fuera con ingenuidad. Representaba al mexicano común, al que no tenía dinero ni educación, pero poseía dignidad y picardía. Esa conexión con el pueblo fue lo que lo hizo inmensamente popular. La gente no solo se reía de él, se reía con él.
Sentían que Cantinflas hablaba su idioma, que era uno de los suyos. Sus presentaciones se llenaban cada vez más. Los dueños de las carpas sabían que cuando Cantinflas aparecía, las entradas se agotaban. Su fama creció tanto que el cine comenzó a interesarse en él. Pero antes de dar ese paso, Mario perfeccionó su personaje. Cuidaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Su sombrero caído, sus pantalones sostenidos por un cordón, su pañuelo al cuello y su manera de caminar un poco encorvada formaban una imagen inconfundible. Todo en Cantinflas estaba pensado para hacer reír, pero también para transmitir humanidad. Detrás del humor había un mensaje. Cantinflas no solo hacía chistes, enseñaba sin dar lecciones. Mostraba que, incluso sin dinero ni estudios, una persona podía ser ingeniosa y tener razón frente a los poderosos. En cada actuación, Mario lograba que la gente saliera más alegre, pero también más consciente del valor de la humildad. Su humor era limpio, sin ofender a nadie, y eso lo hacía aún más querido. Sin embargo, Mario sentía que el teatro ya no era suficiente. Su personaje había crecido tanto que necesitaba llegar a más personas. El cine se presentaba como el siguiente paso natural. El público lo pedía, y los productores empezaban a buscarlo. Él sabía que no sería fácil, pero también sabía que Cantinflas estaba listo para conquistar nuevas pantallas. Así, con su risa como bandera, se preparaba para dar el salto que cambiaría su vida para siempre. Cuando Cantinflas decidió dejar las carpas y probar suerte en el cine, muchos dudaron de que pudiera triunfar. Algunos creían que su humor era demasiado popular, demasiado de la calle, y que no funcionaría frente a las cámaras. Pero Mario Moreno no era de rendirse fácilmente. Sabía que su personaje tenía algo único, algo que podía conquistar no solo a México, sino al mundo entero. Así comenzó su aventura cinematográfica. Sus primeras apariciones fueron en pequeñas producciones, sin mucho presupuesto ni fama. Aún así, su carisma se notaba en cada escena. Pero el verdadero cambio llegó en 1940, cuando protagonizó Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro. En esa película, Cantinflas interpretaba a un hombre confundido en una trama llena de enredos, malentendidos y diálogos rápidos. El público estalló en risas. La cinta fue un éxito total y convirtió a Mario en una estrella nacional. Desde ese momento, su nombre apareció en los periódicos, los carteles de cine y en todas las conversaciones. México había encontrado a su gran comediante. A partir de ahí, su carrera no paró de crecer. Durante las décadas de 1940 y 1950, protagonizó películas que se volvieron clásicos del cine mexicano, como El gendarme desconocido, Ni sangre ni arena, El mago y El bolero de Raquel. En cada una de ellas, Cantinflas interpretaba personajes humildes que, con su astucia, terminaban enfrentando a los poderosos y saliendo airosos. Era la fórmula perfecta: humor, crítica social y un toque de ternura. El público lo adoraba, y sus películas llenaban los cines de todo el país. Con el paso del tiempo, su fama cruzó fronteras. América Latina entera se enamoró de su estilo. En Argentina, Chile, Colombia y España sus películas se proyectaban con gran éxito. Su forma de hablar, su expresión corporal y su sonrisa traviesa lo hacían comprensible para todos. Mario se convirtió en un embajador del humor mexicano. Y mientras más crecía su popularidad, más cuidaba su mensaje: nunca burlarse del pueblo, siempre defenderlo. En 1956, llegó el momento que marcaría su consagración internacional, La vuelta al mundo en 80 días, Around the World in 80 Days, una gran producción de Hollywood basada en la novela de Julio Verne. Cantinflas interpretó a Passepartout, el sirviente fiel y astuto del protagonista. Su actuación robó la atención de todos. En Estados Unidos, la crítica lo elogió y el público quedó encantado con su simpatía. Por ese papel, ganó el Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical, un reconocimiento histórico para un artista latinoamericano. El éxito en Hollywood demostró que su talento no tenía fronteras. Mario regresó a México como un héroe. Pero a pesar de la fama, seguía siendo el mismo hombre sencillo, siempre dispuesto a bromear y a ayudar. Sin embargo, aquel triunfo también despertó en él nuevas preguntas. ¿Hasta dónde podía llegar Cantinflas? ¿Podría usar su fama para algo más que hacer reír? Esas dudas marcarían el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que la comedia se uniría con un propósito más profundo.
Después del éxito de La Vuelta al Mundo en 80 días, Cantinflas se convirtió en una figura internacional. Ya no era solo el ídolo de México, sino un artista respetado en todo el mundo. Su fama lo llevó a conocer a grandes personalidades, entre ellas, a uno de los genios más admirados del cine, Charlie Chaplin. Cuando Chaplin vio actuar a Cantinflas, no dudó en reconocer su talento. Dijo una frase que se haría legendaria: "El mejor comediante del mundo es mexicano". Aquel elogio no fue casualidad. Ambos compartían una misma visión: usar la risa como una forma de verdad y justicia. Chaplin tenía a su vagabundo, y Cantinflas a su peladito. Dos hombres humildes, con ropa gastada y corazón noble, que enfrentaban a una sociedad desigual. Sin embargo, mientras Chaplin hablaba con gestos, Cantinflas lo hacía con palabras. Su don para el diálogo lo convirtió en un maestro de la ironía. A través de su confusión aparente, revelaba verdades profundas sobre la política, la pobreza y la corrupción. Mario entendía que el humor podía ser más poderoso que un discurso, porque entraba en el corazón de la gente sin imponer, solo haciendo pensar. Durante los años 50 y 60, Cantinflas usó sus películas para reflejar los problemas sociales de México y de toda América Latina. En El analfabeto, defendía el derecho a la educación; en El padrecito, hablaba sobre la fe y la justicia; y en Su excelencia, se atrevía a cuestionar la Guerra Fría y los abusos del poder político mundial. Era una sátira disfrazada de comedia. Muchos espectadores iban al cine solo para reír, pero salían reflexionando sobre lo que habían visto. Esa fue su mayor victoria: hacer pensar sin dejar de divertir. A pesar de su éxito, Mario nunca se consideró un hombre de poder. Rechazaba los lujos excesivos y prefería vivir de forma sencilla. Tenía una profunda fe religiosa y una gran preocupación por los más necesitados. Con frecuencia donaba parte de sus ganancias a hospitales, escuelas y organizaciones benéficas. Decía que su misión era devolver al pueblo lo que el pueblo le había dado: cariño y apoyo. Su humildad no era una pose, era su esencia. Sin embargo, su fama también trajo críticas. Algunos lo acusaban de evitar posiciones políticas claras, mientras otros lo veían como un héroe popular. Mario prefería mantenerse al margen de los partidos, pero no del pueblo. En cada entrevista recordaba que Cantinflas no pertenecía a ningún grupo, pertenecía a todos. Su personaje hablaba por quienes no tenían voz, y eso bastaba para hacerlo inmortal. Con el paso del tiempo, el nombre de Cantinflas se volvió sinónimo de humor inteligente y compromiso humano. Pero detrás de esa sonrisa eterna, Mario empezaba a sentir el peso de los años, y también el de la responsabilidad. Sabía que la risa no era solo un escape, sino una herramienta poderosa, y mientras el público seguía riendo, él comenzaba a mirar hacia adentro, a pensar en lo que realmente había logrado y en lo que aún le faltaba por hacer. Detrás del personaje de Cantinflas había un hombre reservado, disciplinado y muy distinto a la imagen que mostraba en pantalla. Mario Moreno era un ser humano profundamente reflexivo, amante de la tranquilidad y del trabajo bien hecho. Aunque su vida pública era intensa, su vida privada se desarrolló con discreción. En 1936 se casó con Valentina Ivanova Zubarev, una actriz y bailarina de origen ruso que había llegado a México con su familia. Juntos compartieron más de 3 décadas de matrimonio, una relación sólida marcada por el respeto, la admiración y la lealtad. Valentina fue su gran amor y también su equilibrio. Mientras él vivía rodeado de aplausos, ella prefería el silencio del hogar. No tuvieron hijos biológicos, pero años después adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien criaron con cariño y cuidados. Mario era un padre afectuoso, aunque muchas veces el trabajo lo mantenía lejos de casa. Aún así, trataba de compensar cada ausencia con gestos simples, juegos, cuentos y consejos llenos de sabiduría popular. Su familia era su refugio, el único lugar donde podía dejar de ser Cantinflas y volver a ser solo Mario. Con el paso del tiempo, el ritmo de las filmaciones comenzó a disminuir. A finales de los años 60, tras la muerte de Valentina en 1966, Mario se sumergió en una profunda tristeza. Esa pérdida lo marcó para siempre. Se alejó por un tiempo de las cámaras, aunque luego regresó con nuevas películas que buscaban mantener vivo el espíritu de su personaje. Entre ellas destacaron El Profe 1971 y Conserje en Condominio 1974, donde siguió representando al hombre sencillo que enfrenta los problemas con humor y humanidad. Fuera del cine,
Mario dedicó gran parte de su tiempo y fortuna a obras sociales. Fundó y apoyó orfanatos, hospitales y campañas educativas. Su generosidad era conocida por todos. No buscaba publicidad, solo quería ayudar. Decía con humildad, el dinero solo vale cuando sirve para hacer el bien. Esa frase se volvió uno de sus principios de vida. También participó en causas relacionadas con los derechos de los artistas y fue una voz influyente en el Sindicato de Actores de México, defendiendo mejores condiciones para sus compañeros. En los años 80, su salud empezó a debilitarse. El tabaco y el cansancio le pasaron factura. Aún así, seguía asistiendo a homenajes y eventos donde siempre era recibido con cariño. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero su cuerpo ya mostraba el paso del tiempo. En 1992, se le diagnosticó un cáncer de pulmón. Mario lo enfrentó con serenidad, rodeado de su familia y amigos más cercanos. El 20 de abril de 1993, a los 81 años, falleció en su casa de la Ciudad de México. Su muerte conmovió al país entero. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo entre lágrimas, aplausos y flores. Sin embargo, su partida no significó un final, sino el comienzo de su leyenda. Porque, incluso después de su muerte, el espíritu de Cantinflas seguía vivo en cada sonrisa, en cada frase, en cada película que hacía reír al pueblo y así, mientras el mundo lloraba su ausencia, una nueva pregunta empezaba a nacer: ¿qué quedaría de Cantinflas en las generaciones que venían? La muerte de Mario Moreno dejó un vacío inmenso, pero también un legado que parecía más vivo que nunca. El día de su funeral, miles de personas llenaron las calles de la Ciudad de México. Algunos llevaban pancartas, otros flores, y muchos vestían como su personaje, pantalones sostenidos por un cordón, sombrero viejo y pañuelo al cuello. No era solo una despedida, era un homenaje del pueblo a quien tantas veces los había hecho reír y, sobre todo, sentir orgullo de ser quien se es. En aquel momento quedó claro que Cantinflas no había muerto, simplemente había cambiado de escenario. Con el paso de los años, sus películas siguieron transmitiéndose por televisión. Las nuevas generaciones, que no lo habían visto en vida, empezaron a descubrirlo y a reírse con su humor fresco, natural y sin malicia. Lo que sorprendía a muchos era cómo sus mensajes seguían siendo actuales. Las bromas sobre la política, la corrupción o la desigualdad social aún tenían sentido. Eso demostraba que Cantinflas no era solo un comediante de su tiempo, sino un observador eterno de la naturaleza humana. Su influencia se extendió más allá del cine. El verbo cantinflear, incluido en el diccionario de la Real Academia Española, se convirtió en una forma de recordar su ingenio. Su figura también inspiró a otros artistas latinoamericanos, que vieron en él un ejemplo de cómo el humor podía tener profundidad y propósito. Cantinflas demostró que reír no era lo contrario de pensar, sino una manera diferente de hacerlo. Su estilo, basado en la confusión graciosa y la crítica sutil, abrió el camino a una nueva forma de comedia en el mundo hispano. En México, su imagen se convirtió en símbolo nacional. Escuelas, teatros y calles llevan su nombre. En los murales populares aparece junto a héroes como Zapata o Juárez, representando la voz del pueblo, el hombre común que con palabras simples decía grandes verdades. Incluso en Hollywood, su figura sigue siendo recordada. En 2014, una película titulada Cantinflas rindió homenaje a su vida, acercando su historia a una nueva generación de espectadores. Pero más allá de los premios, los homenajes o las estatuas, el verdadero legado de Cantinflas está en su mensaje. Nos enseñó que la grandeza no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de hacer el bien y de mantener la humildad en medio del éxito. Cantinflas fue un espejo en el que millones de personas se vieron reflejadas, un hombre sencillo, lleno de errores, pero también de bondad y sabiduría. Hoy, más de 3 décadas después de su partida, su voz sigue viva. En cada niño que descubre sus películas, en cada adulto que recuerda sus frases, y en cada mexicano que se enorgullece de su cultura. Mario Moreno logró algo que pocos artistas consiguen: trascender el tiempo, porque mientras haya a alguien que sonría al escucharlo, mientras exista quien repita su manera de hablar o su forma de mirar el mundo, Cantinflas seguirá vivo, recordándonos que el humor, cuando nace del corazón, nunca muere. Y así llegamos al final de este video sobre la verdadera historia de Cantinflas. Si te gustó, deja tu comentario, cuéntanos qué te pareció y activa la campanita para seguir descubriendo más historias fascinantes como esta.